Entonces, como dijo a Jonathan, vamos a terminar hoy el libro de Ruth y vamos a comenzar un otro libro próxima semana, de Hechos, el segundo libro de Lucas. Y tiene un otro enfoque este libro de Hechos, poco diferente. Y obviamente es construir la iglesia, Lucas y Hechos, los dos, pero es poco diferente. Estoy emocionado de este libro, este estudio, y vamos a hacer cosas poco diferentes que pasamos con Lucas. Entonces estamos emocionados. Pero hoy estamos terminando nuestro estudio llamado Ruth, una historia del amor de pacto de Dios. Ese es el tema que podemos concentrarnos. Es el amor de pacto de Dios. No como el amor de Hollywood, el amor de las canciones de Justin Bieber. No, es diferente, ¿verdad? No es este tipo de amor. Ese es el entendimiento del amor del mundo. Pero estamos hablando de un amor diferente. El jueves tuvimos una gran discusión sobre el cambio en el corazón y la vida de Noemí y la amabilidad que Boaz mostró a Ruth y Noemí. Y veremos la culminación hoy de eso en capítulo 4. Hemos dicho mucho sobre el amor de Gesed. Recuerda esta palabra, Gesed. Es una palabra hebrea, Gesed. Es un representado por Dios, Gesed de Dios, representado de Boaz. Entonces yo necesito eso. Esa es la palabra, Gesed. Entonces la C aquí con H. Esa es la palabra hebrea. Gesed. Pero necesitamos tener cuidado porque yo tengo cosas adentro ahora. Pero entonces, esa es la palabra Gesed. Es una palabra hebrea. Entonces, se encuentra, ese es el repaso. ¿Ok? Se encuentra 249 veces y 239 versículos en la Biblia. Es un tema de toda la Biblia, el amor de pacto de Dios por su pueblo. Es importante. ¿Ok? Traducido 11 maneras diferentes en varias traducciones en español. Aquí son ejemplos: misericordia, gracia, compasión, bondad, amor, amor constante, amor leal. Es diferente de Taylor Swift, el amor de Taylor Swift. Leal. Ella, en este momento Taylor Swift es su novia 10, décimo. En ese momento, porque ella, no quiero hacer bromas, porque es importante. El amor del mundo no puede satisfacer. No puede. Entonces, este matrimonio está funcionando. ¿Por qué? Porque Jesús está adentro, el amor de Dios está adentro de este matrimonio, porque no soy egoísta. Entonces, es importante. Ese es amor inagotable, amor fiel, amor de pacto, bondad amorosa. Entonces, individualmente, ninguna de esas palabras da justicia. Individualmente. Pero colectivamente vemos una imagen del significado. Esta palabra hebrea tiene mucho peso, pesado. Entonces, no es igual con yo amo pizza. No, es diferente. Es diferente que el amor del mundo. Vamos a continuar. Hemos visto esta Gesed ejemplificado en Boaz hacia Ruth, y cuando vemos esto debería recordarnos el Gesed de Dios para su pueblo, nosotros, pacto nuevo. Es importante. ¿Ok? Esto fue mi lección. En la razón, me gusta enseñar palabras griegas o palabras hebreas, porque estoy tomando clases y me estoy emocionando con este tema. Es importante para estudiar. Pero esta fue hace 2 semanas o semana pasada, 2 semanas. Pero esas palabras son palabras para hoy. La palabra hebrea, shem. Shem. Esa es la palabra hebrea, shem. Esa es igual en griego,
Ese es Onama. Onama Shem. ¿Cuál es el significado de eso? Al concluir nuestra historia de hoy, quiero centrarme también en un otro detalle. Además de Hased. Hased es el tema del libro. Pero un otro detalle de hoy, necesitamos continuar teniendo Hased en nuestra mente mientras leemos hoy. Pero esta mañana quiero que nos enfoquemos en el concepto de nombre y reputación. Este nombre y reputación. En hebreo y griego, los dos. Esas palabras significan nombre, reputación, personaje, carácter. ¿Okay? Es importante. Al capítulo 4 parece ser sobre la identidad y la preservación del nombre. La preservación de nombres y la reputación de gente es importante. En otra número 5, en esta definición, significado, podemos poner fama también. Porque 3, 4 veces en la Biblia, Testamento Antiguo, está traducido fama. Fama es igual de reputación, es reputación pública, esa es la idea. Pero tal vez, ¿cuál es el opuesto de fama? ¿Infama? Infamia. So, tal vez su reputación tiene fama o infamia, pero esa es parte de su nombre. ¿Ok? Vamos a continuar. Noemi, vamos a comenzar con eso. Boaz, significado, en él está la fuerza. Ese es el significado de su nombre. ¿Ok? Reputación de él, rico, influyente, amable, generoso. ¿Ok? A Ruth significa amiga, compañera. Reputación, leal, sumisa, humilde, trabajadora. Este es Ruth. Cuando escuchamos Boaz, para nosotros estamos pensando de su reputación. Pero en este día, también ellos están pensando sobre el significado de Boaz. ¿Ok? Igual con Ruth. Pero Noemí, significado, uno que es agradable y dulce. ¿Ok? Reputación, cariñosa, se hace cargo, es sensible a la obra de Dios, buena y mala. Estaba preocupado por el futuro de sus nueras, ¿verdad? En el capítulo 1. Ella estaba preocupado del futuro de sus nueras. Entonces, esa es cariñosa. Ella se hizo cargo de la situación levirato, en capítulo 3. ¿Ok? Ruth, pasa la noche con Boaz. Haga eso. Entonces, ella se hace cargo de situaciones, es parte de su personalidad. Ella fue sensible a la mano de Dios en sus circunstancias, buenas o malas. Ella es duradera durante los tiempos difíciles también. Así que eso es lo que pensamos cuando pensamos en esos nombres. ¿Qué piensa la gente cuando escucha tu nombre? Cuando, no quiero respuestas, pero cuando escuchan el nombre de Eric Champion, ¿qué piensan? Es importante. Soy pecador, obviamente, pero cuando escuchan este nombre, cada persona aquí tiene una percepción, cada persona tiene una imagen, cada persona tiene, yo tengo una reputación y ustedes también. Cuando escuchamos el nombre de Eduardo Poveda, ¿pensamos algo? O Don Oscar, ¿pensamos algo? O Andrew, o Mauricio. Entonces, en algún nivel no podemos controlar lo que los demás piensen de nosotros. A algún nivel, ellos no pueden ver mi corazón o mis motivaciones, ¿verdad? Pero es importante que todavía entendamos que nuestro nombre tiene peso. Es pesado. Es importante. Proverbios 22. Yo tengo 2 traducciones, mismo versículo, pero Proverbios 22, en NBA usa
la palabra nombre por esta Shem en hebreo. Pero NTV usa la palabra reputación. ¿Por qué? Porque es la misma palabra en hebreo. Pero tenemos diferentes palabras de español. En mi opinión, en mis estudios, NTV es poco más cerca del sentimiento del autor de Solomon de Proverbios. Es su reputación. El nombre Eric, E-R-I-C, sin K, muy gringo. Entonces, E-R-I-C, ese es mi nombre. Pero ese no está hablando de, Jeremy, ese es un buen nombre. J-E-R, ok, sueña bien. No, está hablando de su reputación. Es cuando gente escucha su nombre, ¿qué piensan? Es importante. Además, no nos llamamos cristianos también, tomando el nombre de Cristo en nuestra identidad. Ese tiene peso. Soy cristiano, su nombre, Cristo, cristiano. Cristo está adentro. Es importante. Entonces, con esto en mente, veamos el capítulo 4. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento, pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado, en el capítulo 3. Así que lo llamó, amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Entonces, cuando escuchamos el nombre de Boaz, tenemos sentimientos de respeto por este hombre, Boaz. El redentor de la familia, el autor nunca mencionó el nombre de él. Nunca. Obviamente él tenía un nombre, pero no es importante, él no es importante para nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver. Enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. 10 líderes, o ancianos. Entonces, la palabra hebreo puede significar los dos, ancianos, líderes. Entonces, depende en su traducción favorito, tal vez dice líderes de aquí, o tal vez va a decir ancianos. Aparentemente, este número constituía un quórum para realizar transacciones oficiales, aunque solo se necesitaban 2 o 3 testigos para los procedimientos judiciales. Pero 10 líderes para ser testigos, ¿ok? Son fotos aquí. La puerta de la ciudad servía como el lugar donde se llevaban a cabo los asuntos públicos, especialmente para la administración de justicia o para la transacción de arreglos comerciales. No tenemos fotos de la entrada de Belén. No tenemos fotos de las puertas de la ciudad de Belén. Entonces, esas son ciudades como Laquis, Hazor. Estas ciudades son contemporáneos de Belén. Entonces, no podemos saber por cierto, pero es posible que Belén tenía algo así, pero no sabemos, no podemos saber, porque, y sabemos esto también, estas ciudades son un poco más grandes que Belén también. Entonces, tal vez Belén tenía algo un poco más pequeña, pero no tenemos fotos de Belén, pero tenemos esta foto. Vemos una reconstrucción digital de un lado. Entonces, yo aprendí una palabra nueva en español. Cámaras. Estos espacios aquí, cámaras, ¿verdad? Entonces, esto es normal en los ciudades en historia antigua. Puedes ver la muralla ahí en un espacio por una puerta, portón de madera. Obviamente no existe ahora porque es madera,
Pero esta está aquí, o sería ahí. Entonces, esta foto aquí es una de las cámaras. No sé, no sabemos, no podemos saber. Pero probablemente Boaz está esperando este otro redentor adentro de un cámara como eso, con 10 personas, testigos. So, en mi mente, tal vez es poco incorrecto, pero en mi mente estoy imaginando los 12 personas en una cámara como eso, cerca de la puerta, ¿ok? La puerta de la ciudad es para hacer negocios y transacciones. Esta idea fue escrito mucho es un tema muy popular en el Testamento Antiguo. Por ejemplo, en 2 Samuel, Absalón robó el corazón del pueblo en la puerta de Jerusalén, haciendo juicios favorables para el pueblo. En Deuteronomio 21 habla de llevar a tu hijo rebelde a los líderes a la puerta de la ciudad y apedrearlo. Daniel, ayúdame con esta palabra ayer. Entonces, este es en Deuteronomio 21. Josué 20. Si accidentalmente mataste a una persona, huye a la ciudad de refugio y comparte tu caso con los líderes ancianos de la puerta. Y Génesis 23, Abraham se reunió con los líderes de la ciudad de la puerta de Hebrón para pedir un lugar para enterrar a Sara, su esposa. En 2 Reyes, 2 Reyes 7, habla de la compra y venta de alimentos en la puerta de Samaria. Entonces, esa es la idea de la puerta de la ciudad. Entonces, Boaz le dijo al redentor de la familia, sin nombre, ¿tú conoces a Noemí, a la que volvió de Moab? Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti Boaz, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Probablemente el otro redentor entendió que eso significaba que tendría que cuidar a Naomi también. Es parte de esta cultura. Él no estaba pensando de Ruth, pero él estaba pensando de Noemi. Él estaba diciendo, sí, a la tierra y el cuidado de Noemi, que era demasiado mayor para tener un hijo propio, esto no sería gran cosa. Entonces, yo podría hacer eso. Hablamos de esto la semana pasada. Veamos un poco más profundo hoy. Probablemente no deberíamos pensar en vender como venderíamos una propiedad hoy en día en Costa Rica o los estados. Como sabemos que el título de la tierra quedaba en la familia. Hablamos de eso del año de jubileo, ¿verdad? Entonces, el título de la tierra quedaba en la familia. El uso de la tierra podía ser vendido o arrendado. Sin embargo, esta tierra sería devuelta a su legítimo dueño en el año del jubileo. Entender correctamente lo que está pasando, tenemos 2 opciones de esa historia, 2 opciones. Y no estoy 100% seguro, yo tengo una idea, pero número 1, Elimelech no vendió sus derechos de cultivo de su campo antes de emigrar a Moab.
Y Noemí ahora tiene los derechos de cultivo del campo. Noemí estaba buscando una Goel, recuerda la palabra, Goel, un redentor, para adquirir estos derechos de ella. Tal vez es opción número 1. Opción número 2, Elimelech vendió sus derechos de cultivo de su campo, su tierra, antes de emigrar a Moab, pero no perdió su título y Noemí quería que Boaz volviera a comprar esos derechos para que ella y Ruth pudieran cultivar esa tierra. Yo creo que la segunda opción es un poco más correcto. Y esta opción, número 2, Boaz sería redimir la tierra, comprándola de nuevo. Pero está pasando. Esa es la cosa. Quiero presentarles una palabra nueva. Tal vez conoces esa palabra, tal vez no. El usufructo se constituye como un derecho real sobre cosa ajena. Es un derecho que brinda a un tercero la posibilidad de usar, disfrutar, ganar plata de un bien que no le pertenece. Igual en el Código Civil de Costa Rica, usufructo. Está aquí, en los estados también. Creo que este es lo que se vende, creo. En este es un detalle que en la historia grande no es con importancia inmensa. Pero este es para mí en mi mente esta semana estoy procesando estaba pensando, creo que este es lo que se vende y se compra aquí en nuestra historia, pero en realidad es un detalle de la historia, nada más. Entonces, le dijo el Redentor, le dijo Boaz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Mi primer pensamiento de ese versículo. ¿Cuál fue el propósito de esa redención? Para llevar el nombre de su esposo muerto. Ese es número 1. ¿Ok? Boaz lo pone en grueso, ¿verdad? No sé si esto significa, porque en los estados he laid it on thick. Se pone en grueso. Él estaba tratando de usar un juego de palabras para atrapar, ¿verdad? Pero es como Boaz lo pone en grueso como Ruth, la viuda moabita. Por cierto, vas a criar un mitad moabita y él va a obtener tu herencia, pero además de eso, no problema. Entonces, esta información cambió la perspectiva del potencial redentor. Cambió su perspectiva. ¿Por qué? Ruth estaba afectando todo. Noemí, yo puedo cuidar de ella, no problema. Pero Ruth significa algo diferente. El hijo de Ruth va a recibir la herencia, no este redentor, no sus hijos. Es diferente. Entonces, dice en versículo 6, entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto podría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. No estaba dispuesto a que la cartera familiar se dividiera entre sus hijos existentes y los hijos potenciales de una unión con Ruth, ¿verdad? Entonces, ella es moabita, son sus hijos la mitad moabitas, ¿verdad? Entonces, es importante, sabía que la tierra no sería suya, pero el hijo primogénito de Ruth, ¿ok? Parece que este hombre no quería sacrificar nada en esta transacción. Él solo buscaba sus intereses, Pero esta es una característica del amor chesed. Es un amor sacrificial por otra persona. Es importante. Boaz estaba dispuesto a mirar más allá de sus intereses y ver los intereses de Ruth
y Noemí, su familia. Y este era el espíritu de la ley del levirato en primer lugar. Versículo 7. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara su sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, compra tú la tierra. Entonces, rápidamente una nota. No había una ley divina que ordenara dar un zapato. Era simplemente una costumbre antigua. No debe confundirse con la ley en referencia a los matrimonios leviratos en Deuteronomy 25. No es igual. Ustedes pueden leer Deuteronomy 25. Eso dice que si un pariente redentor no cumple su deber y hace viuda a su hermano, ella debe quitarle la sandalia y escupirle en la cara. Ese es diferente. Probablemente esta práctica probablemente se originó por el hecho de que el derecho de pisar el suelo pertenecía al dueño del mismo. Pero lo que la transmisión de una sandalia era un símbolo de la transmisión de la propiedad o posesión. ¿Ok? Entonces, la alusión a esta costumbre sin duda se intenta en el Salmo 60, es decir, me lo transferiré a mí mismo. Moab, Dios dice, Moab es la vasilla en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Entonces, probablemente es en el mente de Dios. Las costumbres prevalecía, yo necesito vocalizarme bien, mejor, entre los indios y los antiguos alemanes también, y existió durante muchos siglos de Medio Oriente. Entonces, solamente un costumbre, nada más. Entonces, Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor. Ese es el ejemplo. Misma palabra, pero en versículo 9, el autor o la traducción de español es ancianos. En versículo 2, yo creo que líderes. Entonces, no sé, no estaba en el comité de traducción, no sé cuál fue sus pensamientos, pero es la misma palabra. Entonces, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, gracias a Dios por esta además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De esta modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe. Y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. De nuevo, vemos el propósito de esta redención para continuar el nombre familiar y la buena reputación de Elimelech. No porque estuviera locamente enamorado de Ruth, como las películas chicas de Hollywood, ¿verdad? No sé exactamente su corazón. Obviamente, él estaba listo él está mostrando amor, obviamente. Pero el tipo de amor es importante. Esto no es, obviamente el amor estuvo involucrado, Chesed es involucrado, pero el deber también está involucrado. Deber, los dos son inseparables. Yo tengo deber a mi esposa, no solamente amor, pero yo tengo obligación también en este matrimonio. Entonces, esos son inseparables. Porque si yo tengo amor por mi esposa, voy a actuar, voy a proteger, voy a proveer. Es importante. El autor nos recuerda continuamente
Ruth la moabita, Ruth la moabita, la joven moabita de la tierra de ¿dónde? De Moab. Una extranjera, Ruth la moabita, Ruth la moabita, Ruth la moabita seguía diciendo, recuerda que ella no es uno de nosotros. No es digna. No es digna. No tiene un nombre, una reputación para comprar, para vivir aquí, para tener esos recursos. Ella no es digna. Boaz dijo en el versículo 10, para que todos los oyeron. Me hago cargo de este extranjero. Ella ahora y siempre será digna. ¿Qué imagen? Jesús dijo, estoy asumiendo la responsabilidad por Eric Champion. Él no era digno, pero para siempre y después es digno. Voy a cuidarlo, voy a protegerlo, voy a proveer para él, voy a amarlo. Él es digno porque lo he redimido. Qué increíble, gracias a Dios. Esta historia en Ruth. Podemos relacionar a esta historia. La gesed de Dios. Rápidamente, 11. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Esos son nombres famosos. Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famosos en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de este joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Esta afirmación marcó la fuerte aprobación de la ciudad. Mencionan dos nombres que significa algo para ellos, Raquel y Lea. Ellos eran famosos y muy estimados. Recuerda, la fama está conectada con el nombre. Cuando yo digo, yo quiero hacerme un nombre, estoy diciendo, quiero ser famoso. ¿Verdad? Entonces, en versículo 12, otros nombres, Fares, Tamar y Judá son famosos, pero estaban mencionados. Perdóname, no encontré un buen gráfico en español esta semana, solamente en inglés, pero solo nombres, yo creo que usted puede entender, está bien. Pero vemos a 4 mujeres famosas aquí y ninguna es judía. Tamar era una mujer cananea. Otra historia de un matrimonio levirato. En versículo, este es Génesis 38, versículo 7. Es en Génesis. Dice, pero él es el hijo de Judá y Shua. No es exactamente Shua, es Bat-Shua, la hija de Shua. So, Judá, el nombre de ella no fue Shua, pero es la hija de Shua. Pero Judá, ellos, el primer hombre, hijo fue él. Pero él era un hombre perverso ante los ojos del Señor. Y el Señor le quitó la vida. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, próximo hijo, hermano de él. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de él, cásate con Tamar, como nuestra ley exige el hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Esa es la ley, levirato. Es igual con nuestra historia. Probablemente esa es la razón, la conexión entre Tamar y Ruth. Obviamente es una historia totalmente diferente, pero todos son extranjeros. Vea, todo de Rahab, de Jericó, Bathsheba, en hebreo, Bat sabe, es el nombre en español. Bat es hijo, hija, Bat. Sheba, esa es la hija de Sheba. Entonces, Bathsheba con David. Ella no era judía.
La Biblia dice que él es de un Gilonite, un Gilonita, Batseba. Entonces, todas las mujeres son extranjeras. Este es en Mateo 1 también podemos ver todos los nombres. Versículo 12 en nuestro pasaje está diciendo, así como Dios continuó a la línea de Judá a través de un extranjero, que haga lo mismo a través de ti, Ruth. Ese es versículo 12. Ese es en nuestro pasaje. 13. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa, la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Jehová es el Dios de la matriz. Jehová está controlando esta cosa. Esta es la última vez que se menciona el nombre de Ruth en el libro. Aquí en versículo, la mitad del capítulo 4. El resto del capítulo trata sobre Noemí y su nieto. 14. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso, reputación, identidad, sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Ellos no están hablando sobre Ruth. Ellos están hablando de Noemí. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Las damas, en versículo 14, las damas se reúnen de nuevo, como es casi igual de capítulo 1, versículo 19. ¿Verdad? Las mujeres dijeron, Dios te ha dado un hijo. No, es el hijo de Ruth, no de Noemi. Pero yo creo que el pueblo estaba pensando de la misma cosa que estábamos pensando de, ellos no tenían futuro, no tenían esperanza, no tenían nada. Pero ahora, este bebé significa todo. Vamos a hablar poco más, pero hay otra referencia a la fama. 16. Entonces Noemi tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin, ahora Noemi tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Obed, adorador y siervo de Dios. Ese es el significado de este nombre. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Noemí miró al bebé como un regalo de Dios para ella. Obviamente Ruth también, no estamos, Ruth, váyase. No, obviamente, pero en su perspectiva. Ese es algo muy personal a ella. Y sus vecinos dijeron lo mismo. El centro de atención está en Noemí y Obed. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth cuenta cómo Noemí pasa del vacío al principio de la historia a la plenitud al final de la historia. De la pobreza y el dolor y la seguridad y la alegría. Creo que el autor está mostrando cómo en el capítulo 1 Noemí se siente abandonado por Dios y en el capítulo 4 es traído de muerte a vida. No esperanza a esperanza. No futuro a futuro. Gracias a Dios, es una buena imagen. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boaz, Boaz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de ¿quién? David. Fares fue considerado el padre de su clan, de su familia, y el autor quiere que sigamos
los nombres. Esta no es solo una historia de Gesed dicho a Noemí y Ruth, sino a todo Israel. Todo Israel. Israel ni siquiera ha pedido un rey. Y todavía están en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Pero Dios estaba preparando la historia futura. Entonces, y la soberanía y el amor fiel, Dios está preparando para el rey David y finalmente el rey Jesús. El versículo 22 no es el final de la historia. Para recordar cómo hizo Boaz con Ruth, Dios le da a su pueblo un nuevo nombre, una nueva reputación, una nueva identidad. Nada más es Ruth la moabita. Es Ruth la esposa de Boaz. Nada más es Ruth la moabita. Él es judía, parte de este pacto. Un nuevo futuro, una nueva herencia. Entonces, Dios está hablando en Isaías 65, hablando a través de Isaías al Israel rebelde que perseguía a otros dioses y ídolos. Por lo tanto, esto hizo el Señor soberano: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos contarán de la alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor soberano los destruirá y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Otro nombre. La nación judía ya no será considerada mi pueblo, sino un grupo mixto de judíos y gentiles que Cristo ha redimido. Isaías 56 dice que este nombre es eterno, porque el nuevo pacto es eterno. El pacto mosaico no fue eterno porque era condicional. El pacto nuevo es eterno. Es eterno. 1 Pedro, 2 diapositivas más. 1 Pedro dice en capítulo 1 que esta carta está dirigida a los elegidos por Dios, los verdaderos cristianos. Él dijo a ellos: pero ustedes, verdaderos cristianos, no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Repite. Por eso pueden mostrar a otros la bondad. Ese es griego, ese no es Gesed, pero esa es la palabra más cerca en griego a la palabra Gesed, aleo. Es cerca de Gesed, pero es la edad, es la misma edad, o misma pensamiento, misma idea. Por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravilloso. Amén. Antes no tenían identidad como pueblo. Antes no tenían identidad. Somos ciegos, buscando un nombre para nosotros mismos. Y somos ciegos. Versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Pedro está hablando de los que rechazan a Cristo y desobedecen su palabra, y está hablando a sus cristianos verdaderos. Boaz, como Cristo, tenía el derecho de redimir, los recursos para redimir y la resolución, diferente con otro redentor. Resolución. Solo Jesús es capaz de hacer eso por nosotros. Gesed es un amor que mira más allá de uno mismo y se sacrifica por otro. El pecado de ese, vamos a terminar con este pensamiento. El pecado de nuestro pasado, malas decisiones en nuestro pasado, cualquiera, no disipa la esperanza del futuro.
Porque el nombre de Dios, el nombre más grande, ha hecho una promesa a nosotros. Él va a continuar a mostrar sed a su pueblo. Y podemos decir, yo mintió, y podemos decir como Job, ese es el último. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y en día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es. Lo veré como mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por su gesed, por su pueblo. Gracias por su misericordia, bondad, amor leal, amor fiel, amor del pacto. Gracias por este estudio, 5 semanas en Ruth. Gracias por las lecciones, los principios que aprendimos y gracias por su amor por nosotros. ¿Cómo terminar este culto? Vamos a ofrecer una canción de alabanza, de adoración. Cuán grande es Él, cuán grande es tú. Gracias en mi vida personalmente, gracias por su gracia y misericordia. En nombre de Jesús. Amén.